Para empezar, quiero invitar a todos nuestros integrantes a presentar la empresa o la institución para que trabaje, decirnos un poco de qué es que hace para la industria de minería y qué pueden ofrecer a ustedes como empresas mineros. Entonces, Rob, ¿quieres empezar? So I'm listening in just to make sure that all the Spanish is correctly translated. So my name's Rob Peterman, Toronto Stock Exchange and TSX Venture Exchange. We are home to about 2,500 companies. I think we're known globally as leaders in the mining sector. Just to give you some statistics to think about, if you took all of the public markets financings all around the world last year, 49% of those took place on either the TSX or the TSX Venture Exchange. So half of every mining financing in the world that took place came through Toronto. And without getting, we'll get into some of this as we go, but we have a regulatory regime in Canada around the mining sector that we believe allows companies to get the best possible valuation for their business at various stages, and that regulatory structure is supported by geologists at the securities commissions, the exchange, the investment banks, the accounting firms. So there's a lot of expertise that supports this. We're the only market in the world that I'm aware of that has specific listing requirements for the mining industry. And there was about $8 billion Canadian raised last year by mining companies. Y Alfredo. Muchas gracias, muy buenas tardes. FIFOMI es el Fideicomiso de Fomento Minero, es un banco del Estado enfocado a préstamos a la minería, es el único banco del Estado dedicado específicamente a préstamos a la minería. Damos créditos de forma directa a proyectos mineros, damos crédito a la cadena, a la proveeduría del sector minero y también créditos de manera indirecta a través de otras instituciones financieras, todas obviamente dentro del sector minero. También damos capacitación a los mineros cuando así se solicita, y estoy hablando de capacitación no únicamente técnica en el mundo minero, sino capacitación de cómo realizar estados financieros, cómo leer sus cuentas, etcétera. Y asimismo prestamos asistencia técnica cuando lo solicitan las empresas mineras. Si contamos con un equipo muy calificado, tanto en la parte técnica minera como en la parte financiera, para apoyarlos. Muchas gracias. Okay, perfecto. ¿Y Javier? Buenas tardes. Accendo Banco es un banco 100% mexicano y de manera muy puntual diría que Accendo es el único banco que atiende de manera estratégica al sector minero y presumimos ser el socio perfecto para todos los proyectos mineros. Bueno, no somos el único, además del FIFOMI, que es parte de la Banca de Desarrollo Mexicano, pero somos el único banco comercial que tiene como nicho muy importante el sector minero. Perfecto. Y deje al último, Carlos, porque es un poco diferente como integrante. No representa ningún instituto financiero, pero representa operadores y sus viajes a obtener el financiamiento de estas instituciones. Entonces, Carlos, ¿puedes decirnos un poco de Carrizal, de Santa Cruz y con eso tu experiencia con obtener financiamiento? Sí, cómo no. Bueno, también explicar, Carrizal Mining es capital mexicano, es una empresa privada del cual tengo la participación del 50%, tiene 10 años funcionando, tiene una única mina en Zimapán, Hidalgo. Y Santa Cruz Silver, una empresa que cotiza en bolsa en Canadá, tiene 2 operaciones que pudiera decir son más chicas que Zimapán. Zimapán produce 2.800 toneladas diarias.
Santa Cruz en las dos minas anda sobre las 850 toneladas, pero tiene un potencial muy grande geológico, es la diferencia. Entonces cada quien tiene diferentes necesidades o tuvo diferentes necesidades. La compañía minera mexicana, lógico, nace con un proyecto, con instalaciones, pero también nace con el capital que puede tener uno, que para la industria minera es nada. El buscar dinero en México para la industria minera es muy difícil. O sea, se pudiera decir que no existe. Sí está FIFOMI, pero también FIFOMI llegamos, somos una empresa que tiene el acta constitutiva, unas concesiones, y no le dice nada de eso todavía, pues. Hay mucho que regular, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Y creo que somos expertos en conseguir dinero FIFOMI porque yo tengo 5 créditos en 10 años. Créditos que el primero empezó con garantías 3-1. Dices, pero ¿cómo 3-1? Si yo tuviera 3, pues no te pido y lo hago. Y eso sucede en los mineros, pero así sucede, ¿no? Y luego aparte te tengo que dar internet, entonces es algo que es difícil, pero le va uno haciendo la lucha. Ahora, ¿qué sucede ahí en ese inter? ¿Qué es lo que platicaba hace rato como experiencia de Carrizal? Es tan riguroso los requerimientos que si sigue uno paso a paso, no es de que vaya uno a conseguir el crédito el mes que entra, tardamos 1 año para conseguir el primero, 1 año, pero al final del tiempo nos hacemos tan expertos en cada detalle de las cosas que nos están preparando para algo inimaginable, ¿no? Después de 8 años y después de mi 5.º crédito, necesitamos capital de riesgo. Pues se me ocurre ir a darme la vuelta a Toronto, al que es ahorita en marzo, y veo que con lo que tiene Carrizal, puede uno entrar en bolsa, cotizar y traer capital de riesgo que lo necesita la industria minera. Aquí en México es muy difícil. Entonces es donde nace la otra parte que es donde me dan oportunidad en Santa Cruz de precisamente operativamente desarrollar los proyectos y con todo el ordenamiento que tenemos, más que Santa Cruz ya está en bolsa, pues ahora se me hace muy fácil traer dinero de bolsa, por lo difícil que es FIFOMI, lo quiero decir así. Si no hubiera sido tan difícil FIFOMI, nosotros no agarramos, o un servidor no agarra tal experiencia. Es muy difícil. Y es muy fácil en bolsa hay que tener, lógico, estar cotizando en bolsa, tener un promotor, tener un buen proyecto, tener buenos números y hacer bien las cosas en México. Con eso es todo, y es muy fácil. ¿Y a cuánto se accede? Pues es al contrario, mientras más pida uno dinero, más llama la atención, es distinto. Y aquí nos tenemos que ir al contrario, con poquito y lo otro poquito y lo otro poquito. Mi experiencia en FIFOMI es $500,000 y el último acá con el doctor, $1,500,000. Y es todo, y un milloncito así. Le decía hace rato que también es importante todas las regulaciones en el país, ambientales, sociales y todo ese tipo de cosas. Que en todo ese tipo de cosas también nos pusieron requerimientos y tenemos un montón de licencias, certificaciones y un montón de cosas. Conseguí un dinero de banco privado, Bancomer, valga la publicidad, pero conseguí $3 millones, bien curioso, $3 millones sin garantías, es banca privada. Dice, ¿cómo lo hiciste? No tengo idea, yo creo que la banca de empresas logré convencerlos y me dijeron, si convence al director de riesgos, quizá la hagamos. ¿En qué se enfocó el director de riesgos? En lo social. Y en lo social podemos tener un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que ahora estoy entendiendo un poquito más que pudiéramos tener más en lo social. Pero la licencia social se ve en la mina. Al director de riesgos me lo llevé a la mina. Me empezó a preguntar socialmente, le dije, yo no te voy a contestar. Y me lo llevé con los ejidatarios, me lo llevé con los obreros, me lo llevé con otros ejidatarios. Le contestaron y al término del día firmó el crédito curioso. No es así de fácil. Los mismos requerimientos que tus estados financieros, y quiero dictamen, y quiero esto, otro, pero ahí sí no di garantía más que tener lo que me pidieron, pues, tus ingresos aquí me los dejas en Bancomer, bueno, pues eso está bien, ¿no?
Y sí se los dejé ahí. Y hasta la fecha siguen ahí. Pero es como se ve la industria y es como nos vemos, ¿no? También hay que ponerse del lado de FIFOMI, en su parte. Yo presido la Federación Mexicana de Minería Sustentable en el país. Ahí somos la mayoría pequeños mineros. A lo mejor yo no soy tan pequeño minero, pero sigo presidiéndolos. Hay pequeños mineros que ya no los dejo ir a FIFOMI tan fácil porque van y se presentan con una concesión y quieren que les den dinero. No saben qué es estados financieros, no tienen cuenta bancaria, no tienen gobierno corporativo, no tienen absolutamente nada, pero tienen una concesión que quizás sea valiosa para ellos. Les piden la otra diferencia, la bolsa pide 43.101 en los recursos y reservas, y FIFOMI no necesariamente puede ser una certificación del Servicio Geológico Mexicano y la vale, pero también ellos cobran. El pequeño minero ahí da la vuelta. ¿Qué estamos haciendo la Federación? Ordenando a los que podemos para que alistarlos lo más que se pueda y vayan a FIFOMI a ver si les prestan, y puede ser. Ahorita tengo un ejemplo por ahí en Durango que los voy a acercar, yo creo dentro de pronto, que ya consiguen inclusive dineros de SOFOMS. Yo digo, pues ya es momento que vayan y le intenten a FIFOMI y realmente se anoten un buen gol con unos pequeños mineros organizados. Creo que esa es la forma, pero sí México no está preparado para financiar y es un país históricamente minero, es curioso, pero pues ya nos acostumbramos a buscar, a rascar de donde sea y pues así están las cosas, ¿no? Y ahorita la ventaja donde hay más capital de riesgo lógico es la bolsa y es lo que pretendemos hacer con Santa Cruz para hacer un proyecto muy grande. Intentar en Santa Cruz buscar aquí en México, pues no. Tenemos rato trabajando en bolsa y es muy probable que, más bien es seguro que lo vamos a conseguir para hacer unos buenos proyectos ahí en Zacatecas sobre todo. Gracias, Carlos. Pues la mayoría de su intervención fue acerca de FIFOMI. Entonces, Alfredo, quiero darte la oportunidad de responder y también contarnos un poco de los comentarios del subsecretaria más temprano. Dijo que vamos a convertir FIFOMI en un banco real de minería. Entonces, ¿qué significa? Sí, muchas gracias. Bueno, primero a lo mejor empezaría diciendo que no hay más crédito caro que el que no se tiene, ¿no? Y sí, FIFOMI normalmente es el punto de entrada para muchos mineros o proveedores de la minería del sector que apenas están aprendiendo el tema de cómo funciona el mercado financiero, es decir, cómo es. La minería es un sector de alto riesgo, de muy alto riesgo, como ustedes lo saben. De hecho, FIFOMI, por ejemplo, no otorga créditos para la exploración, porque las posibilidades de que eso sea exitoso es prácticamente nulo, ¿no? Ahí, en lugar de 3-1, sería como de 20,000-1, ¿no? Más o menos las garantías que tuvieran que dar para que algo así sucediera. Pero el punto clave es, no hay crédito más caro que el que no se tiene, ¿no? En FIFOMI, una de las tareas es ser la primera semilla. El FIFOMI, una vez que entras y, como dice, te empiezan a poner todas las barreras que señala aquí el compañero, que sí es cierto, digo, no podemos decir que no, estamos regulados por la CNBV, no tenemos otra regulación más que la CNBV, somos una institución financiera, un banco, y tenemos que seguir todas esas regulaciones, no hay manera de brincarnos eso. Pero lo que se busca es ser la primera puerta de entrada para que todos esos mineros que tienen un crédito, que creen una reputación crediticia suficiente. Es decir, no lo mencionó el compañero, pero yo no sé si el banco le preguntó si ya le habían dado crédito previamente, ¿no? ¿Cuál había sido su antecedente? Seguramente eso le tuvo que haber ayudado para que el crédito fuera más expedito y más sencillo, ¿no? Entonces, FIFOMI es, por un lado, busca hacer esa semilla. Segundo, FIFOMI ataca hoy en día, o cubre hoy en día, pequeños y medianos mineros. Sin embargo, también se busca incluir un concepto que le llaman minería social, que yo no lo he encontrado definido en ningún lado. Para ser sinceros, cada vez que hablan de él me asusta un poco, pero bueno, para términos prácticos de FIFOMI, nosotros lo estamos haciendo corresponsales con
los micromineros, ¿no? Ahora, darle crédito a un microminero o un minero todavía más pequeño que el pequeño implica mayores riesgos. ¿Qué estamos haciendo en esa parte? Bueno, lo que estamos haciendo es, estamos llevando a cabo convenios con las entidades federativas para que ellos también compartan el riesgo de esos créditos, aunque sean pequeños, pero que los compartan, ¿no? Hay estados que tienen recursos, digamos, que pueden poner como garantías líquidas, de tal manera que si el minero no corresponde con sus pagos, FIFOMI pueda cobrarse, porque otra vez FIFOMI es un banco. Cualquier crédito que no se paga le impacta en sus números, le impacta en sus reservas, ¿no? De manera adversa. Por un lado estamos haciendo eso con las entidades, alrededor de 25 entidades federativas mineras, digamos, y son las mineras porque son las que reportan tener producción minera. Por otro lado, estamos haciendo un verdadero checklist de lo que son los riesgos y el proyecto, y qué sigue a futuro. O sea, muchos con los mineros, cuando llegan con nosotros, típicamente saben el tamaño de las reservas, el material que tienen, las posibilidades. Sin embargo, no todos tienen idea clara de los costos que involucra la extracción de esos minerales, y menos normalmente tienen una idea hacia futuro de qué va a pasar con el precio de ese material minero. Por ejemplo, recientemente leía que los carros híbridos en 2017 eran aproximadamente 1 millón de carros. Para 2024 se va a multiplicar 14 veces, es decir, van a ser 14 millones de carros. ¿Qué quiere decir eso para alguien que está en la minería? Pues básicamente las baterías de esos carros se hacen de materiales muy específicos, cobalto específicamente, si no mal recuerdo. Entonces, si tú tienes una minería o un lugar donde puedes explotar cobalto, seguramente va a ser un negocio bastante rentable hacia adelante, ¿no? Y esa es la parte que en FIFOMI procuramos ayudar, procuramos defender y atender para que la evaluación del proyecto que el minero nos presenta sea completa, sea integral, y precisamente todo eso, esa diversificación de riesgo, ese análisis, ese estudio, nos permite ofrecer tasas de interés que son relativamente bajas dentro del mercado. Es decir, otra vez, o sea, lo peor que puede suceder es no tener el crédito, que eso implica que el costo del mismo es infinito, ¿no? Entonces, por un lado, ese tipo de acuerdos que estamos haciendo con las entidades federativas, donde van a ser corresponsables en compartir los riesgos de dar créditos a los micros y a los pequeños mineros, va a ayudar también a que el FIFOMI pueda ofrecer mejores tasas de interés para su financiamiento. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Rob, I'm going to direct this to you because Carlos mentioned that he actually found it easier to find financing on the Toronto Stock Exchange than to find Mexican financing. Now, number one, I want to know, does that surprise you? And I want to know sort of your comments on the ease of finding financing on the Toronto Stock Exchange. Also, I think it's interesting that although there are a lot of companies listed in the stock exchange that work in Mexico, there are very few sort of Mexican companies. So why do you think that is? And how can you improve the coverage for Mexican companies? Sure. So there's a few questions there. If I miss one, just bring me back. So it doesn't, it doesn't surprise me. I think there's a lot of, we meet a lot of companies from all over the world, and they find that the valuations and the expertise around raising that capital are centered in Toronto and Vancouver generally. So it's not surprising. I think we know there's close to 130 issuers on our market that have a project in Mexico, and those range from big, multi-billion-dollar market cap companies like Goldcorp to smaller, more entrepreneurial companies. I think what we see sort of practically is that there is a blend in most cases between Mexican expertise and Canadian expertise. I think one of the reasons that there is so much activity
in Mexico is the quality of the people here and their knowledge of the mining sector. So I think Mexico is very well regarded for that. I think what we're witnessing, or what we talk about quite a bit, is at one end of the spectrum, we're seeing large multinational companies looking at spinning assets out into the market, so trying to get full valuation for those assets. A recent example from Brazil was a company called Nexa. So that was the spin out of the zinc assets from Votorantim. So on one level, we have a lot of conversations like that, and those are very, very, very much international management teams that are behind those types of companies, and Mexico has its share of leading global mining companies. At the other end of the spectrum, or the sort of, call it the entrepreneurial side of the mining sector, we're seeing, more and more what were once family-owned businesses that are being maybe passed down in between generations, and we're seeing those new entrepreneurs in the family looking at different ways of financing their business. So I think, we have a lot of conversations with those types of people, and I think, there's a growing number of companies that are purely led by entrepreneurs from Mexico or Brazil, and we're seeing that. And we're also seeing private equity-backed deals that also want to share some of the risk with the public markets and also get the valuation through doing things like National Instrument 43-101, and they're also engaging with the public markets. But it can be a little bit gray between what is clearly a Canadian company or what is clearly a Mexican company. In a lot of cases, it's something in between. Okay, great. Y Javier, quiero tu perspectiva en esta parte. Accendo esencialmente es un banco comercial, y tradicionalmente los bancos comerciales no quieren involucrarse en actividades riesgosas como la minería. Entonces, ¿cuáles oportunidades vieron en este sector y qué pueden ofrecer al sector, a las personas que buscan financiamiento que no pueden ofrecer estas otras instituciones? Perfecto. Nosotros desde hace casi 20 años llevamos invirtiendo en el sector, y obviamente eso ha venido con aciertos y desaciertos, ¿no? Muchas de las inversiones que hemos hecho obviamente no han tenido un final feliz, como lo comentaba Carlos y Alfredo. La industria minera es una industria muy compleja, pero finalmente a lo largo de 20 años hemos desarrollado una expertise que me parece que es único en la industria. No creo que exista otro banco cuyo foco importante sea la minería y que la entienda también como nosotros, no solo porque tratamos de hacer un traje a la medida acorde a las necesidades, no solo de los proyectos mineros, como comentaba Carlos en el caso de Carrizal, sino toda la cadena productiva del sector, sino que además nosotros mismos hemos hecho muchas inversiones de manera pasiva en otros proyectos, y nosotros tenemos nuestros mismos proyectos. Esto quiere decir que nosotros hemos sido, digamos que, víctimas o hemos sufrido de lo que han sufrido todos ustedes, desde lo que comenta Carlos, la falta de capital, a todos esos eventos sociales, políticos, de inseguridad que ocurre en nuestro país, y eso nos permite tener una capacidad única de originar este tipo de préstamos, o a través de otros vehículos del grupo poder invertir en estos proyectos. Digamos que no nos espanta este riesgo, es un riesgo que estamos acostumbrados a tomar, y asimismo por muchos años hemos listado empresas, hemos listado proyectos que nosotros arrancamos de cero con capital propio, y finalmente acabamos desinvirtiéndonos, llevándolos a la bolsa, ya sea en el Toronto Stock Exchange, en el main board o en el venture. Y yo creo, de lo que comentaba un poco Carlos, que la falta de capital de riesgo no es un tema exclusivo de la minería. Realmente
la gran diferencia entre nuestra economía y otras economías desarrolladas, particularmente Norteamérica y Europa, es obviamente el capital de riesgo que existe en esas economías para finalmente desarrollar en la primera fase del proyecto los proyectos. Difícilmente un banco, o más bien nunca un banco va a tomar este riesgo. Primero se requiere, como decía Carlos, el capital y mi experiencia con el FIFOMI, independientemente que, como dice Carlos, es difícil y para nosotros lo vemos como un aliado, como un socio con el cual podemos cofinanciar. Ciertamente es la banca de desarrollo más amigable que existe en el país, ¿no? Si ustedes piensan que es difícil tratar con el FIFOMI, pues traten con Afinsa o algún otro banco y después de 90 reuniones todavía no han avanzado el primer paso, ¿no? Pues yo diría que la manera en que nosotros hemos logrado generar esta expertise permite inclusive de manera gratuita dar asesoría al sector y poder finalmente desarrollar los proyectos de una manera exitosa, y los llevamos desde una fase pequeña a inclusive en ciertos casos a listarlas en la Bolsa de Canadá, que obviamente es la bolsa más reconocida o más simple para este nicho, y finalmente es nuestro pan de cada día. Perfecto. Y Carlos, quiero preguntarte, con todas estas fuentes de financiamiento disponibles, ¿por qué es tan difícil obtener financiamiento mexicano? Yo creo que en Canadá hay una estructura para otorgarlo vía la bolsa, ¿no? En México no hay una estructura que exista para hacerlo. Tenemos a FIFOMI nada más o acá los bancos que operan de una forma similar con FIFOMI. No existe la estructura para financiar la industria minera. Yo así lo veo. O sea, son 10 años de buscarle y pues ya no lo voy a buscar porque no existe. Entonces hay que esperar a que se forme la estructura en México para que eso suceda. Hay que esperar. Pues ya no podemos esperar, necesitamos hacer muchas cosas, necesitamos abrir muchos proyectos, como lo que tenemos ahí en Santa Cruz, en Betagrande, Zacatecas, que es un distrito muy grande, con un potencial geológico, pero necesita dinero. Necesita dinero y no necesita 1 millón, necesita varios millones de dólares para desarrollar, pero podamos hacer un proyectazo ahí, y solo en los países donde existe la estructura para financiar, vía capital, inclusive vía deuda, pues hay que traerlo y desarrollar, ¿verdad? Yo tengo la experiencia también de haber trabajado en su momento fue Wheaton River, y terminamos siendo Gold Corp, y luego ya me salí cuando iba a ser Glamis Gold Corp, pero me tocó todo eso de ser empresa privada mexicana, Luis Min, en convertirse en empresa pública. ¿Qué es lo que viví como empleado? Pues que cuando éramos mineros mexicanos, también nuestro director, dueño de la empresa, pues no nos daba dinero para hacer mina. ¿Qué sucedió después? Fuimos empresa pública, nos llegan 60 millones de dólares, y con eso me tocó hacer una planeación de 5, y siempre tuve una planeación de 5 años, que nos hizo producir en millones de onzas de plata, de 3.2 millones de onzas de pura plata, y esa es la que me sé porque es bien importante para el distrito de Tayoltita, que es aurífero. Una producción en 2002 de 3.2, llegamos al 2006 con 9.5, pero con dinero. 60 millones de dólares invertimos en 3 años, y eso fue la producción. No solo 2 veces, la triplicamos la producción con dinero. Pero Luis Min tenía un historial de reinvertir, utilidades, esto, el otro, lo poco que podía financiarse de Luis Min, y pues no logró hacer un minonón como se hizo después. Con capital, esa es la diferencia. Entonces hay que acudir a donde es. O sea, me tocó con Luis Min, me tocó hacer pública, me fue muy bien siendo empleado de una empresa pública, y ya la intenté como empresario mexicano, vuelvo a caer como si fuera yo un Luis Min. Entonces, pues no existe, y reinvierte una utilidades, todo eso, nomás le da la vuelta. ¿Qué paso sigue? Pues la oportunidad que tengo con Santa Cruz de traer capital, hacer unos distritazos mineros y seguir adelante, pero con capital donde existe. ¿Y dónde existe? Existe en bolsa. No hay de otra, existe en bolsa. Y existen también muchos fondos que pudieran
facilitar más a alguien que está en bolsa, facilitar fondos, aunque sea de deuda, que facilitar una empresa minera mexicana, que separe uno también los fondos que he visto, vienen y ven qué ley tienes, les digo la ley que tengo y pues no quieren. Le digo, pero ¿por qué no quieres una mina con ley marginal que produce caja a una mina con ley altas que produce pérdidas? Le digo, no lo entiendo, pero así es. Parece que la ley alta trae dinero y la ley baja ahuyenta el dinero, también eso es importante, ¿no? Pero yo tengo una mina marginal que produce caja en Zimapán, produce. Y ahora tengo la oportunidad en Zacatecas con Santa Cruz, un depósito que tiene mucha ley, más lo que sabemos hacer con nuestro esquema de productividad y todo esto. Entonces, alta ley productiva, pues tenemos que hacer una mina con una imagen totalmente distinta para atraer dinero. Y a ver si mientras se estructura alguna estructura para financiar la industria minera en México, ¿verdad? Está la bolsa, pero la Bolsa Mexicana de Valores, pero la bolsa está limitada a las empresas que ahí están, no hay más. No hay más y pues, ¿para qué las mencionamos? Todos sabemos, son las mineras mexicanas históricas. Ahorita las nuevas mineras mexicanas, que es la mía, pues no, es difícil, ¿no? Que también había planes con FIFOMI de apoyarnos a ver entrar a la bolsa mexicana, pero son luchas, pues, y hay veces que ya no tenemos el suficiente tiempo como para luchar en hacer una estructura para lograrlo, ¿verdad? Hay que dedicarnos a otras cosas. Yo lo intenté 10 años y hay que buscar. Y el financiamiento está fuera del país, lamentablemente. ¿Y crees que en México hay como una falta de conocimiento de los fundamentales de la industria de minería por parte de las personas que tienen el dinero? Sí, yo creo que más que nada viene siendo es un país minero, históricamente minero, con una gran ignorancia de la minería. Y los mineros, no sé, somos tan encerrados en nosotros mismos que nunca estamos promocionando nuestra industria. Entonces, ¿quién nos conoce? Nadie. ¿Quién nos conocemos? Pues los que estamos aquí. Y ahí es donde estriba todo. Tenemos que salir, tenemos que mostrar, tenemos que nos volteen a ver de una forma distinta. Si nos ven mal es porque nosotros dejamos que nos vean mal. Estoy trabajando en algo novedoso. Hace rato estaba por aquí, no la veo, Mónica Cantú, ya está. Estoy trabajando, dentro de poco lo vamos a dar a conocer, estamos trabajando una certificación en responsabilidad social. No es una empresa socialmente responsable. Estamos trabajando en certificarnos socialmente responsable. Es una certificación. Lógico, las normas no hay en México, las estamos trayendo de fuera, desde traducir todo esto y ya no es de que lo diga yo o que tengo un logotipo que ahí dice SR, no, es una certificación. Así como nos piden que certifiquemos reservas, así como nos piden los dictámenes contables, financieros, fiscales, también vamos a poder certificar. Tenemos certificado Industria Limpia, pero tenemos certificado que lo diga un organismo que estamos certificados socialmente responsables. Y es algo que pues espero que en el futuro se unan más empresas. Es algo distinto, es algo muy, muy padre, muy bonito y en Zimapán que tenemos licencia social, me atrevo a decirlo, tenemos licencia social. Pueden buscar el periódico, pueden encontrar que hay puntos de acuerdo en el Congreso, que senadores nos dicen cosas, que nos van a hacer no sé qué en Zimapán, y no nos hacen nada. ¿Por qué? Porque cumplimos con la ley y tenemos licencia social en Zimapán. Fuera de ahí no, fuera de ahí sí nos agarran. Pero ahí eso vale mucho, ¿no? Y ese tipo de cosas parece ser que no, pero ayudan demasiado también para quien quiere invertir en nosotros, darles confianza, dar confianza a la bolsa también, de que aunque escuchen que en tal lugar, sí en tal lugar, pero con nosotros no y aquí está. Pues tal vez Javier puede ayudar con esta brecha, porque tienes no solo una historia en recursos naturales, pero también en financiamiento. Pero quiero saber, para ti, con tu experiencia, ¿qué características tiene un proyecto minero muy atractivo en que quisieras invertir de manera inmediata? Bueno, obviamente, digamos, lo dividiría en dos, desde el punto de vista de financiar y desde el punto de vista de invertir.
Pero finalmente, y un poco lo que dice Carlos, pero siendo muy puntual, es que, como decimos, great is king, ¿no? O sea, eso no hay nada que sustituya la ley. Obviamente invertir en proyectos en unos mercados tan difíciles como los que vivimos hoy, proyectos de baja ley, es una apuesta muy riesgosa, ¿no? Como dice Carlos, México es un país muy rico y existen proyectos de alta ley ubicados en los lugares correctos. Todos los que estamos aquí sabemos que hay lugares un poco complicados en el país y ciertamente buscamos ir bajando nuestro nivel de riesgo. Lo primero es con la ley, lo segundo es con la ubicación correcta y lo más importante con la administración correcta. Muchos de los proyectos finalmente acaban en una tragedia porque el management no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y ahí es donde creo tenemos el expertise después de 20 años de aciertos y muchos errores. Creemos que tenemos muy bien mapeado el sector y sabemos en qué tipo de administración vamos a hacer la apuesta. Y para nosotros es un momento muy estratégico porque yo difiero un poquito de lo que me comenta Carlos, donde los mercados en Canadá están abiertos. Para mí, los mercados canadienses, particularmente donde cotiza Santa Cruz, están muertos. Si ustedes revisan qué es lo que le ha pasado al índice en los últimos 10 años, obviamente el índice prácticamente está en mínimos históricos y no importando si lo que se busca es financiar un proyecto de exploración, una compañía pequeña, una compañía junior como les llaman, o la cadena productiva. Aquí está nuestro amigo Jesús de Energold. Finalmente el financiamiento está completamente seco y ahí es donde nosotros hacemos el comercial. Finalmente somos el único que a pesar de todo seguimos vivo, porque obviamente pudimos haber perdido la vida en el proceso en semejante crisis y finalmente, con mucha humildad lo digo, somos los únicos que seguimos aquí. El capital de riesgo canadiense, ahora con el boom del cannabis, todo el capital de riesgo se fue a esa industria y lo que estaba listo para la minería, pues básicamente no existe, ¿no? Si ustedes ven los últimos financiamientos que han existido en el sector, en Canadá me refiero, pues básicamente los pueden contar con una mano y por eso ven que hay grandes fusiones, la última muy famosa entre Goldcorp y Newmont, donde ves que dos gigantes se fusionan y uno solo ve esas grandes fusiones en el básicamente bottom de la crisis. Y obviamente finalmente es una oportunidad donde nosotros seguimos aquí, inclusive los grandes bancos canadienses que uno pensaría que dado que la naturaleza de Canadá es financiar recursos naturales, dado que es una de las economías más importantes del mundo en este sector, pues no financian ni sus mismas empresas, están enfocados en las grandes mineras, en los Goldcorps, como lo que vimos, que se publicó, pero finalmente si busca un préstamo, en el ejemplo de Carrizal o cualquier otra empresa mediana de 10, 20 millones de dólares, la probabilidad de éxito es cercana al cero y por eso para FIFOM y para nosotros me parece que es un reto interesante y es una de las oportunidades más increíbles que tenemos para desarrollar nuestro sector, ¿no? Y como digo, por bueno o por malo somos el número uno porque pues no hay ni dos, ni tres, ni cuatro, ¿no? Finalmente somos los únicos, ¿no? Gracias, Javier. Y la misma pregunta para Alfredo, por favor. ¿Qué son las características de la empresa ideal para financiar para FIFOMI? Bueno, para cualquiera que da financiamiento, la empresa ideal es aquella que trae un proyecto completo de la A a la Z, que cumple con todas las normas, que nos permite cumplir con todas las normas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero principalmente que lo que trae de reservas de material sea relevante. Por ejemplo, en el caso del oro, por lo que me comentan, de 2 gramos hacia arriba es algo que se convierte en un negocio muy rentable, 2 gramos por tonelada. Digo, cuando yo escuché el nombre o el número, me parecía demasiado poco. Ya una vez que empecé a hacer los números, dije, no, bueno, sí, ya entiendo por qué 2 gramos por tonelada es un número bastante relevante, ¿no? Digo, básicamente ese tema, ¿no?
pero sí quisiera mencionar un poco de los compañeros que estaban platicando, el tema de la innovación tecnológica. No sé si algo ha pasado en la industria o es diferente. Digo, yo puedo decir, fingir que soy totalmente nuevo, lo cual es casi 99% verdad, pero conozco la industria de hidrocarburos. La industria de hidrocarburos, de cada 10 pozos que tú perforas, entre 7 y 8 encuentras crudo o encuentras gas. Aquí pareciera que no hay nada similar a eso, y yo no sé si tenga que ver con el desarrollo de la tecnología, la adopción de tecnologías o de mejores tecnologías para el análisis de los suelos y los subsuelos, cosa que sucede en el caso de hidrocarburos. O sea, de 7 a 8 de cada 10 suena una probabilidad mucho más alta que la que entiendo existe, que es casi cero, en el caso de la minería. Entonces, ese pudiera ser un tema, no sé si de innovación tecnológica o de incentivos para que se dé ese desarrollo de innovación tecnológica, porque pareciera que son similares las industrias, no son iguales obviamente, para nada, pero están muy lejos una de otra en esos términos de probabilidades. Entonces, cuando tú evalúas un proyecto, si tú tuvieras la certeza de que de 7 de cada 10 en minas vas a encontrar el material que estás buscando, pues sería fabuloso, o sea, sería algo que ahora sí muchos estarían dispuestos a prestarle, ¿no? Y un segundo tema que quisiera comentar es el tema del fondo minero. El fondo minero en México se ha venido utilizando de cierta forma. Una de las ideas de utilizar este fondo minero es ahora crear capacidades en la población que están en esas zonas mineras, ¿no? Crear capacidades de producción, productivas, entrenamiento para el empleo, entrenamiento para la creación de sus propias empresas. Es decir, se busca que el fondo minero, además de resarcir el tema social, que bien se ha mencionado aquí, cree capacidades directas a esa población para que se incorpore, sea parte integral, se sienta dentro de este clúster minero o esa zona minera, y que al contrario, en lugar de parar obras, contribuya a que estas obras sigan creciendo y sigan avanzando, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alfredo. And Rob, I have the same question. So for TSX and TMX Group, what requirements do you guys have? What are the ideal characteristics for a company to list on one of the exchanges? Sure. So last year we had a very good year for new listings on the TSX Venture Exchange. So we had close to 60 companies go public on the TSXV last year. So if you think about that, it's more than one company a week doing their go public transaction just on the venture exchange in the mining sector. On the other side, we had about 10 mining companies graduate to the Toronto Stock Exchange last year. So companies that had financed their business and grown up to the Toronto Stock Exchange, where they want to put themselves in a position to be included in index products and get better institutional investor access. When we talk about what it takes to go public, we have pretty clear standards on the TSX Venture and the Toronto Stock Exchange. If I'm oversimplifying, on the Venture Exchange, you need a 43-101 report, so you need an up-to-date technical report that is completed by a third party, and then we need to be clear that you've raised enough capital to move forward with the plan that is in your disclosure documents. So we're going to look at your working capital, we're going to look at the 43-101 report, and we're going to look at the corporate burn rate for your company, and that's sort of the bare minimum it takes to go public on the TSX Venture Exchange. The things that we talk about often, management quality, like whether it's a technology company or a mining company, the number one thing I think that all investors are going to look at is the experience of the management team that is around that company. They're then going to look at the 43-101 report, and they're going to look at the country that you do business in and apply their own risk assessment to the political risk that they associate with that country.
and make an assessment about moving forward. So those are typically the things that go into either going public and then sort of ongoing valuation. Okay, great. And I also have a little follow-up question on that for you, Rob, from one of our interviewees, Carlos Villarreal, the CEO of Arsenal Tire Solutions, which is a Mexican tire company and sensor brand. His question is, the adoption of the company's solutions is increasing rapidly, and as a tire solution mining supplier, can this company enter the stock exchange, and how can this be done? A company that is around the mining industry, so a service company around the mining industry, we would start by looking at our stock list and finding the best comparables. We have about 120 companies in an energy services sector on our market. There's a number of companies that are in the mining services sector, and when there's a connection between a supplier industry and the mining sector, there's an immediate expertise and a connection around understanding those types of businesses. So that can certainly make sense. Those companies, of course, don't need to do a 43-101 report, but would be subject to our listing requirements for an industrial company. And again, a lot of our work involves meeting with companies and then helping to introduce them, if they're ready, to the right types of bankers that would help finance that type of business, or the right securities lawyers or investment relations professionals that would help you to get ready for the public markets. So maybe that's also a conversation you can have with Carlos after the... Carlos, are you in the audience at the moment? Can you wave to us? Over there. So maybe that's a conversation you guys can have a little bit later on. Okay, great. So I can see that we have about 10 minutes left, and I have a sort of another question I just wanted to get through. So I just want to know, with you three institutions sitting here, so we have the Toronto Stock Exchange, which offers huge access to capital markets. We have FIFOMI, which offers funding to sort of SMEs. And then we have Accendo, which is a little bit in between, gives larger funding to sort of medium companies. So with these options available, is the gap in financing closed, or is the problem a lack of communication to sort of diffuse the information that these funds exist? So Javier, do you want to start? Sí, yo creo que, si los tres supuestos que comentaste fueran correctos, no existiría el gap. El problema es que en la fase de más alto riesgo, el gap es inmenso. En realidad, el capital de riesgo, después de un ciclo de 10 años, casi 10 años a la alza, ha sido uno de los ciclos más duros en el sector, y obviamente hay un gap inmenso en capital de riesgo. Entonces, en realidad, muchas veces nosotros como institución financiera no podemos proveer financiamiento porque hay un gap muy grande. Es decir, los bancos no pueden financiar al 100% los proyectos mineros. Por lo tanto, el gap no está cubierto. Creemos que, por otro lado, es una de las oportunidades más importantes en los diferentes ciclos que particularmente a mí me han tocado vivir, porque ciertamente se ven señales de que el ciclo empieza a voltear. Y es donde el capital de riesgo va a empezar a fluir, y por lo tanto, bancos mineros como el FIFOMI o nosotros vamos a poder financiar de manera más activa los proyectos. Pero en realidad mi opinión es que ese gap obviamente es inmenso. Primero vas a ver una consolidación del sector donde los proyectos que son single asset van a empezar a fusionarse con otros, porque digamos que la sangre está en el mercado. Muchos inclusive de los grandes proyectos, como el ejemplo que mencioné de Goldcorp con Newmont, si a esos niveles necesitan financiamiento, o las colocaciones privadas que supuestamente se iban a suscribir no se lograron, y son compañías inmensas que usualmente no tenían problemas de financiamiento, pues obviamente ¿qué se puede esperar de proyectos pequeños? O sea, el gap es muy, muy, muy grande, pero por otro lado la oportunidad también es inmensa, y por eso nosotros como parte de la estrategia tenemos capital de riesgo, porque sabemos que el banco no puede entrar a tomar todo el riesgo. Necesitas ese capital de riesgo que
comúnmente cubría Canadá, y me parece una gran oportunidad para México como país, porque a diferencia de los inversionistas canadienses particularmente y americanos, que fueron lastimados brutalmente en este ciclo, ¿no? Si ustedes ven el TSXV, la caída no sé en qué va, pero a lo mejor está 80% abajo si el cálculo no me falla. Y muchos de esos, o más bien casi ninguno de esos inversionistas eran mexicanos. Por lo tanto, si se logra hacer una buena alianza entre las diferentes bolsas mexicanas, bueno, la bolsa mexicana y Viva, la nueva bolsa, el TSX, que justo tuve una larga charla con Robert, pues podríamos buscar cubrir ese gap, porque ciertamente mi humilde opinión es que en México no es un problema de oferta, no es un problema de demanda. Ciertamente hay muchísimo dinero en este país, el grave problema es la oferta. Hay muy pocos mexicanos atreviéndose a hacer la empresa pública. Y conforme haya más mexicanos queriendo hacer las cosas, como mencionaba Carlos, de manera correcta, transparente, porque no es un tema únicamente de la industria minera. Es difícil llegar a financiar a alguien en la mitad de la nada con un proyecto diferente a la minería. O sea, no creo que sea exclusiva a la minería. Pero cuando gente continuamente, como Carlos, están haciendo las cosas bien, en algún momento el capital empieza a fluir. Y me parece que dado que ningún mexicano ha sido abusado en ese ciclo minero, pudiera haber mucho capital disponible en este país a través de las diferentes vías. Gracias. Y Alfredo, ¿tienes algunos comentarios en este asunto? Sí, gracias. El caso de FIFOMI es un banco de desarrollo, no es lo suficientemente grande o tiene los suficientes elementos como para salir primero a emitir papel, por ejemplo, para conseguir más financiamiento, por lo pronto, ¿no? Pero uno de los temas es que sí parece existir, o al menos nuestra estimación es que existe un gap muy grande, ¿no? En términos de financiamiento. Y lo voy a poner así, no en términos de, como lo mencionó Javier, sino en términos mucho más micros, ¿no? Cuando nosotros vemos el mapa del sistema geológico mexicano, vemos una serie de concesiones y de temas dados, ¿no? Cuando queremos ver cuáles de esas están operando, pues ya vemos otro tipo de perspectiva de ese mismo mapa, ¿no? Y cuando queremos ir todavía más profundo y empezar a ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que se supone que hay de mineral dentro de esta parte, es decir, hay un problema de información, creo. O sea, hay esa información que es pública, que se puede consultar, se puede ver. Sin embargo, una de las primeras preguntas que yo hice con mis compañeros es ¿cómo le hacemos para conseguir los clientes, no? Casi la respuesta fue ellos vienen solitos. Y dije, bueno, pues qué bueno que, o sea, tan grande está el gap que no necesitan ni siquiera hacer el esfuerzo de estar promocionando realmente hacia atraer a esos clientes, sino que ellos se acercan, ¿no? ¿Y quiénes se acercan? Bueno, pues aquellos que tienen la mejor información, que deben de tener un tamaño mínimo para poder gastar su tiempo y su esfuerzo en tratar de ver quiénes pudieran ser los posibles financiamientos más cercanos o relativamente más accesibles para ellos, ¿no? Entonces, si hay un tema, creo yo, de información en términos de quién, cómo y qué requisitos cubrir. Y hay muchos ahí afuera que realmente, y lo puedo decir así, desconocemos qué exactamente estén haciendo en su mina, ¿no? O con qué capital de trabajo, cómo se están financiando, etcétera. Lo que sí queda claro es que se están financiando con los de prestamistas de la zona, pues seguramente le están prestando al 10% mensual, como decía el compañero, ¿no? Y firmado con sangre para poder que les presten, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un gap. En la medida, parte de nuestra tarea es empezar a bajar esas barreras de información, empezar a hacerlas mucho más accesibles. En la medida que podamos hacer eso y por otro lado podamos diversificar los riesgos, haciendo créditos, compartiendo el riesgo en diferentes créditos con bancos, con otras instituciones financieras, en esa medida vamos a empezar a bajar las tasas que se cobran para esto y obviamente llegaremos a un mayor crecimiento, a un fomento realmente del sector minero, sobre todo en los segmentos de pequeños y micros.
And Rob, so obviously the Toronto Stock Exchange offers the two different levels. You have the venture exchange and the stock exchange. So in giving that information, what is your opinion on the funding gap, if it still exists, and also where the opportunities lie to actually address that gap? Yeah, so I almost never talk to a company that will tell me there's not problems with funding. So there's always work to be done around providing access to capital. I think, you know, when we look around, we see the biggest challenge actually as the disappearance of some of the smaller and mid-cap banks in Canada. So those companies that provided the financing and research to the growing mining companies. But what we focus on right now are tools for retail investors, so making sure that we're giving retail investors the best tools to make investment decisions. And then secondly, working with the Canadian banks and the Canadian research community to ensure that we're taking the companies out and getting them in front of investors, be those family offices in Europe or other places. So, we've focused on European capital for the last few years around our mining sector, and let's be clear, the mining sector is fighting for capital with every other sector that is out there right now, and it's not easy, but for our part, we've been focused on what tools can we give retail investors to help them understand the companies, and then how can we partner with the investment banks or our member firms and get these companies out in front of investors that are going to give our market the most leverage. Great, thanks. And Carlos, how would you respond to, so in terms of the financing gap, pues te puedo hablar en español mejor, ¿no? En términos de la brecha financiera, ¿qué necesitan hacer ellos y las empresas financieras para cubrir, para cerrar este gap para ustedes? Ahorita, escuchando aquí a los compañeros en el panel y también a lo mejor no es de que me cierres, me dediqué a hablar nada más de cierta parte de los financiamientos, me estaba como diciendo Javier, de echar una vista ahí con ellos, pero o sea, para obtener capital no solo son estas tres fuentes, sino hay más que hay que hablarlo, porque en la minería se conjunta de muchas fuentes de financiamiento. No puede ser la capital de deuda, a través de FIFOMI también, FIFOMI puede ser, bolsa mexicana, bolsa en Canadá, pero también hay una fuente importante de financiamiento que son los proveedores, bien importante esa fuente. Hay una fuente que es donde yo he encontrado en proveedores, he encontrado en mi cliente, Trafigura es mi cliente, me presta muy fácil, pudiera decirlo, yo creo que son los más fáciles que me prestan, lógico, tienen la producción y les vendo y me cobran muy fácil, yo creo que son los, pero no hay que cerrarnos, la industria minera necesita mucho capital y el secreto está en utilizar los diferentes sectores para abastecer, para combinar, para poder generar confianza, ¿no? Como decías, efectivamente, cuando ya me prestó banca privada, yo le había pagado a FIFOMI 2 créditos y es importante para ellos, ¿no? Es importante hacerse el historial crediticio y el primero que me dio, pues efectivamente hay que reconocer el FIFOMI y a partir de ahí crece todo, ¿no? Empieza uno, la mina de Carrizal empezó el primer año ventas 12 millones, ahorita somos de 45 en 10 años, pero ya más no se puede multiplicar porque la ley no da más, necesitamos que suba el precio, pero somos mineros, no estamos especulando precios, ¿no? Entonces hay que hacer lo que cada quien tiene que hacer y buscar aprovechar las diferentes fuentes. Creo que no hay que cerrarse, hay que utilizar todas las fuentes que pueda haber, no vaya de veras a caer el interés en Canadá por la industria minera, que puede ser, es un riesgo también, ¿no? Entonces hay que buscar en todos lados y pues en eso hay que especializarnos para poder hacer en nuestra industria algo importante y seguir continuando adelante.
Perfecto, gracias Carlos. Entonces, nada más tenemos unos minutos más. Entonces, quiero cerrar este panel muy interesante con unos comentarios de los panelistas, 1 o 2 minutos cada uno, con la información que ustedes creen que es lo más importante, que esta audiencia necesita saber sobre tu empresa, tu institución. Entonces, Javier, ¿quieres empezar? Bueno, creo que la manera más fácil de poder cerrar el gap entre básicamente ustedes y nosotros es tratar de plantear proformas que, como dicen los gringos, under promise and over deliver. Todavía nunca me ha pasado una inversión que haya hecho donde se cumpla el tiempo que me prometieron, las leyes que me prometieron. Y ese es digamos, un factor clave por el cual mucho del capital, tanto en la parte de equity como en la parte de deuda, ha sido ahuyentado. Me parece que haciendo una introspección del sector, si nosotros partimos de la base que los proformas que se nos van a presentar tanto a nosotros como inversionistas y como bancos son más aterrizados y apegados a la realidad, finalmente va a poder entrar el sector en un círculo virtuoso donde ese capital va a estar disponible. De manera muy puntual, me parece que nosotros hacer un banco, no un banco inmenso como los grandes 4 que tenemos en este país, podemos hacer un traje a la medida de ustedes y ayudarles a caminar en este proceso hasta llegar al comité de crédito, que si bien entiendo, como dice Carlos, es un proceso sumamente tortuoso. Todos los bancos somos burocráticos, pero a diferencia de los grandes bancos, nosotros tenemos la necesidad de apoyarlos en este proceso y ayudarlos a llenar las 10,000 aplicaciones y poder lograr el financiamiento que ustedes requieren. Gracias. ¿Y Alfredo? Sí, muchas gracias. Bueno, el sector minero representa como alrededor de 4% del PIB en México, ¿no? FIFOMI busca seguir orientando sus préstamos hacia aquellas empresas pequeñas, medianas y ahora incluyendo a los micromineros de alguna manera, promocionando, dando capacitación, dando asistencia técnica. El objetivo final de FIFOMI, además de seguir siendo una empresa rentable, porque es un banco al final de cuentas, es crear aquella semilla crediticia para que los mineros, cuando empiezan de abajo, de pequeños, empiecen a poder crecer lo suficiente y puedan acceder ahora sí a mercados o a niveles de financiamiento mucho mayores de los que inicialmente tienen, ¿no? En esa medida, creo, se podrá medir el éxito de FIFOMI, en la medida que empiece a crear esa semilla en muchos de los mineros para que eventualmente puedan, como dirían aquí, liberarse de las ataduras de FIFOMI, ¿no? Y salir a otros mercados a financiarse, donde se los puedan dar. Entonces eso ya es una señal de que en FIFOMI hemos hecho bien el trabajo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alfredo. ¿Y Rob? So the question is around… So what is the most important takeaway that you think this audience should have from this panel and about the Toronto Stock Exchange and the options that you can offer to this audience? Sure. I think we would encourage people where they're working on things to reach out to us. We're happy to consult around any projects that you're doing. If we can make helpful introductions, I think there's definitely no doubt that we are a central place for financing a lot of the activity in Mexico in the mining sector, and we're committed to spending more time here, and we think it's a very good mining market with a lot of expertise on the ground. Y Carlos, para finalizar, pues algunos consejos que podrías ofrecer en encontrar financiamiento. Pues ahora sí que ofrecerle a ellos, yo creo que la transparencia es lo primero, pero la transparencia medible, que podamos tener un buen management comprobable, que estemos trabajando con nuestra gente para dar seguridad a aquellos que invierten con nosotros, tener el más
completo gama de certificaciones en lo que sea, desde las reservas, nuestras auditorías fiscales, financieras, completamente auditadas, la certificación social que decía, el desarrollo de todo nuestro personal, la licencia social, que esa se mide estando en el lugar. Vamos, que llegue alguien que nos presta dinero vía deuda, vía capital, que llegue y se plante y sienta tranquilidad, porque tenemos que darle eso, que poner los candados necesarios en las administraciones, operaciones, para que nadie cometa un ilícito. También tenemos que trabajar en ello. Nosotros trabajamos con un modelo de desempeño socioeconómico, vemos lo social y vemos lo económico y le damos seguimiento semanal, mensual, trimestral, semestral y anual, y lo hace un servidor con toda la gente. Entonces ahí creo que podemos tener la empresa organizada para que cualquier persona sienta confianza en nosotros y nos pueda otorgar su capital para nosotros seguir haciendo industria. Creo que también en ese sentido debemos de dar seguridad a ellos, porque toda la serie de trámites que tienen es precisamente por eso, porque ellos sí nos ponen candados, nosotros tenemos que poner candados en nuestras administraciones y operaciones para que sientan la tranquilidad y poder acceder al recurso. ¿Cuál fuente? La fuente que sea. Si tenemos el favor de que nos presten el dinero, tenemos que responder con ello. ¿Para qué lo queremos? ¿En qué lo utilizamos? Y que vean el resultado de lo que hicimos para que siga habiendo confianza, ¿no? Y con esto ya llegamos al final del panel. Muchas gracias a todos.